Hola, yo soy Camila Y yo soy Laura y y este este es es un un episodio episodio de de Desatadas. Bueno, muy bien. Estábamos Bienvenidos nerviosas. oficialmente, yo sé, bienvenidos oficialmente a la temporada número 2 de Desatadas. Venimos recargadas. Recargadas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos tú de qué vamos a hablar. Tú eres la moderadora de este capítulo. ¿Te dice moderadora? Sí, creo que sí, creo. Bueno, no, después de una primera temporada increíble, llegamos con una segunda temporada con más temas, con invitados y con mucho más chisme que echar. Pero este primer capítulo es un capítulo que es muy especial para mí. Espérense porque mi gato se va a tirar todo el setup del podcast. ¿Qué te hiciste? Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Discúlpame, es episodio especial para ti. Es un episodio especial para mí porque no sé si la mayoría ya se dio cuenta, si no, les voy a dar la noticia. Mi papá se murió hace una semana. No hay manera de afrontar esto bien, ¿Por qué te estás riendo? porque no hay manera de afrontar Está la bien. información, la información importante. Eh, Hace un par de meses cuando empezamos este podcast hicimos un episodio donde hablábamos de, pues, como de los retos que estábamos enfrentando y yo les conté a todos que estábamos como en los últimos momentos de vida de mi papá, lo cual fue muy real, porque mi papá se murió el 3 de mayo, es decir, hace 8 días, la semana pasada. Eh, y cuando le dije, dentro de todo este proceso del duelo, le dije a Lau como quiero empezar a grabar otra vez. Parte de eso era porque quería exteriorizar un poquito lo que significa vivir un duelo y hablarlo, porque también fue muy bonito encontrarme que muchas personas de ustedes, cuando pasó, me escribieron y me dijeron como, hola, yo te conozco del podcast y quiero decirte que acá estoy. Entonces fue muy bonito. Inclusive una persona, y le quiero hacer un shout out, que se llama Andrea, no la conozco, no tengo ni idea quién es, nunca la he visto en la vida. El día que se murió mi papá, me escribió y me dijo, Cami, a mí se me murió mi mamá hace un mes. Y acá estoy para ti, si necesitas hablar, estoy, entiendo lo que estás pasando y me escribió todos los días diciéndome, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Acá estoy. Al igual que otra persona, el día del entierro de mi papá, me dijo, yo te conozco por el podcast y te agradezco mucho que hayas grabado eso porque a mi papá le acabaron de encontrar cáncer. Y yo te lo mostré, me dijo, mi papá le acaban de encontrar un cáncer, yo estoy lejos y gracias a ese episodio que grabaste y que grabaron con Laura hablando de las cosas que uno tiene que hacer cuando uno se tiene que despedir de un ser querido, es que estoy afrontando el cáncer de mi papá, que es un cáncer muy agresivo y que ya nos dijeron que no había nada que hacer. Entonces, el A mí episodio de alguien me hoy, escribió y me dijo, no sé por qué me escribió, porque vio por tu Instagram que pues lo que había pasado y me dijo, sin saberla, Camila hizo terapia, hizo duelo en ese capítulo del podcast. y es cierto, y nosotros hemos hablado de que este podcast es terapia, entonces creo que el episodio de hoy está dedicado a cómo vivir un duelo, sin importar que sea un duelo de muertes, que es el caso en el que yo estoy viviendo, o el duelo de un trabajo, de irse del país, de volverse mamá y de cambiar de vida. Entonces, bienvenidos a este episodio donde vamos a hablar de duelos. Ok, está bien. Sí, ¿Quieres empezar? estoy pensando, eh, es que volver a cogerle el ritmo, a sentarse a hablar, es difícil. De acuerdo.
sea, como volver a sacar lo que tienes en la cabeza. Eh, no sé, yo creo que deberíamos de empezar honestamente por saber cómo estás hoy y qué sientes hoy y tu duelo hoy en qué está. Bueno, pues pucha, es súper complejo y ayer, justo ayer que fue el Día de las Madres, salimos a almorzar y con mi mamá hablábamos que si bien nosotras veníamos haciendo un proceso de prepararnos para este instante, porque nosotros sabíamos que esto iba a pasar desde hace 2 años y medio, sabíamos que mi papá se iba a morir de esta enfermedad. Nadie te prepara a ti para la realidad que es afrontar la situación, o sea, muy puta, a pesar de que fue una muerte extremadamente tranquila y yo le agradezco al universo que permitió que mi papá se fuera en su casa, rodeado de su familia, en un día bonito, con nosotros abrazándole y diciéndole como, fue pucha, vamos a estar bien, te amamos, gracias por lo que hiciste. A mí me costó mucho y debo aceptarlo. A mí me costó mucho pedirle perdón y perdonarle. Entonces, si se acuerdan en el podcast que hablamos de esta situación, habían 4 cosas que uno tenía que hacer cuando uno se tenía que despedir de una persona. Agradecerle por todo lo que hizo, pedirle perdón y perdonarlo por todo lo que pasó, hacerle sentir que su vida fue significativa y decirle que lo quieres. Esa última semana las cosas empeoraron en una semana. O sea, él estaba bien y de la nada estaba mal en una semana. Eh, y yo me quedé en la casa de mis papás porque realmente lo veíamos muy mal y tomamos la decisión de sedarlo porque ya estaba muy, muy malito. Y mientras estaba sedado, yo me sentaba con él al lado, le leía, le decía, papi, te quiero mucho, papi, te agradezco, pero no podía decirle, te pido perdón. O sea, tenía un nudo en la garganta que no me dejaba pedirle perdón ni decirle te perdón. Y el jueves, él se murió un viernes. Y el jueves, por casualidades de la vida, me dejaron sola con él. O sea, como que la enfermera se fue al baño, mi mamá estaba en la cocina, Samuel estaba en un cuarto y me quedé sola yo con él y logré pedirle perdón. O sea, como que entre llanto y todo le decía como, papi, perdóname. Perdóname por todo lo que te hice, por todo lo que te hice sufrir, bla, bla, bla. Ay. Y también le dije, papi, te perdono. Te perdono por ser un papá ausente, te perdono por ser un papá muy estricto, te perdono por hacerme sentir todas las veces que me hiciste sentir mal y demás. Creo que me quedo con las cosas bonitas y decido quedarme con todo lo bonito que hiciste por mí y no con lo malo. Y fue muy especial porque yo en ese momento sentí que él soltó. Él abrió los ojos, él siempre estaba dormido. Él abrió los ojos y se quedó mirándome un momentico y volvió a cerrarlos. Y yo dije como, uff, puta, ya, lo logré, lo saqué. Eso pasó, no volvió a abrir los ojos, sino hasta el momento en que se fue. Entonces, como que yo también sentí que él necesitaba y estaba esperando eso. Él estaba esperando eso, entonces también me siento muy... Como para irse en paz, Ujú. necesitaba que le dijeras eso. Sí, Y y muy yo le dije a bello mi porque mamá, esperó, pues él marica, sí, esperó que lo hicieras. y yo le dije a mi mamá, mami, hazlo tú también. Y la dejé sola en el cuarto porque después de yo vivir y sentir, yo no sé si con mi mamá pasó lo mismo, pero yo le conté a mi mamá y yo le dije, mami, es hora de hacerlo, es hora de soltar, es hora de decirle, es hora de decirle que lo amamos, que lo vamos a extrañar, que vamos a estar bien. Eso pasó el jueves y el viernes a las 11 de la mañana mi papá se fue. Y lo que te digo, fue muy bonito, fue en casa, estábamos Samuel, estaba mi mamá, estaba la madrastra de mi papá, estaba mi abuela, estábamos todos, la enfermera, lo estábamos rodeando todos. Mi familia es muy católica, entonces ellas estaban haciendo la coronilla mientras mi mamá y yo lo teníamos abrazado y le decíamos te amamos, gracias, bla, bla, bla. Y se fue muy tranquilo y fue un momento muy tranquilo porque era un día horrible y a las 11 de la mañana salió el sol, cantaron los pajaritos, abrimos las ventanas, o sea, de verdad, yo espero que nadie tenga que experimentar esto que yo estoy experimentando en algún punto de su vida, pero si la muerte es así, me gustaría irme como se fue mi papá.
Pero el problema no es que se vaya, sino el problema es todo lo que viene después. Entonces, pana, ya se fue, ya no hay nada que hacer, o sea, traque. Y después viene un montón de cosas con las que uno tiene que lidiar, que es muy puta. Entonces, llame a los médicos, llame a la funeraria, que la funeraria llegue a preguntarte cosas, que si quieres un ataúd color miel con Diego. No. Fue un chiste increíble porque éramos Diego y yo sentados con el de la funeraria Eligiendo el ataúd. eligiendo el ataúd. Y Diego salió a decir, ¿por qué no le ponemos un ataúd azul millos? Y el de la funeraria realmente se lo creyó y era como, era hincha de millos. Y yo era como, marica, es un chiste. Entonces, por ejemplo, yo le agradezco mucho a Diego eso porque Diego le quitó la seriedad al caso y me hacía reír. Te ayudo, sí. Pero era como, y entonces vamos a hacer honores militares. ¿Y de qué colores quieren las flores? Y era como, mira, esto es demasiado surreal. O sea, mi papá se acaba de morir, está en el cuarto, no está tieso todavía, pero está en el cuarto muerto y yo estoy hablando de flores. Total. Entonces es muy surreal porque uno no empieza a procesar el duelo sino hasta después de las exequias. O por lo menos a mí me pasó eso. Cuando Yo él ya estaba no tan... está. Es que yo lo hablaba con mi mamá porque yo le dije, Cami lleva 2 años haciendo el duelo, entonces espero que va a ser más tranquila. Y mi mamá me dijo, no, es que ella estaba viendo a su papá enfermo, ella sabía que su papá se iba a morir, pero ella no no estaba sin el papá. Ahora el papá no está. Eso no se aprende, eso no estás preparada, ya ahora te estás dando cuenta que tu papá no está. Sí, es muy duro porque, o sea, yo agradezco mucho a toda la gente que me mostró cariño. O sea, como que mi suegra se vino de Bogotá con mi cuñado y se fue ayer. Ella se quedó toda la semana con nosotros, simplemente acompañándonos. Andrea vino de Bogotá también a acompañarme. Las amigas de mi mamá, pues una amiga de mi mamá que vino a Bogotá también a acompañarla toda la semana y se fue como antes de ayer. La gente que nos llamó, la gente que de verdad estuvo de alguna manera presente fue muy bonito, pero tampoco lo dejan a uno. O sea, como que es un punto súper raro porque uno agradece mucho que lo llamen y que estén sus oraciones y que le den el pésame y todo, pero también uno es como, marica, déjame en paz, déjame procesar lo que estoy viviendo, como que... Sí. Y yo le dije a mi mamá, tú no tienes el deber de responderle a nadie. Si no quieres hablar, no quieres hablar y punto. Entonces yo me encargué de... Toda la vida hemos bromeado con esto en mi familia y fue muy real. Es como, Camila, usted que es la comunicadora, encárguese de la crisis de comunicaciones que hay. Y yo era respondiendo. Y también hay gente que es muy insensible y esto es un llamado como para que si alguien tiene que vivir una situación de estas con alguien cercano, por favor, sea cauteloso, porque un señor llamó 5 veces y después escribió un mensaje de WhatsApp histérico diciendo como, ¿por qué no me contestan? Yo necesito saber qué pasó. Y yo le contesté como, ¿usted quién es? Perdón. ¿Y qué le importa? Respete, insensible, básicamente fue mi respuesta. Y nos pasaron varios cacharros así, o sea, como que 2 o 3 personas cogieron una actitud que uno decía como, marica, usted no entiende el momento de vida que está pasando esta familia como para venir a hacer eso. Una señora el día de las exequias me preguntaba, ¿y qué era lo que tenía? ¿Y de qué se murió? ¿Y dónde estaba? Y yo era como, señora, ¿qué onda, huevón? O sea, ¿todo bien en casa? Entonces también... Antes de que sigamos, de que nos sigas contando este proceso, necesito que tú me respondas algo. ¿En qué parte del cuerpo se siente el duelo? Marica, a mí se me sintió en el pecho. Ayer mi mamá decía que las amigas, pocas amigas de ellas han tenido que vivir este proceso y dicen que a la pareja le duele físicamente El corazón. el corazón. Y mi mamá, yo todos los días, yo desde que mi papá se fue hasta hoy en día, en algunos momentos, y bueno, ha pasado una semana solamente, a mí me duele el pecho.
y me falta la respiración. Pero es un dolor como que marica, como que me estuvieran arrancando algo adentro. Y pues imagínate, si yo soy la hija y me está doliendo, yo no me imagino cómo es vivir un duelo de una pareja. O sea, como que ya le tengo miedo. Sí, claro. Entonces, mi manera de afrontar esto y de darme cuenta es impresionante porque uno siempre ha escuchado que la vida sigue, pero es que realmente la vida sigue. Yo el lunes estaba trabajando y eso que no quería trabajar y bajé mis cargas y tú y yo hablamos el lunes para hacer trabajo y yo bajé mis cargas a lo mínimo, pero yo el lunes estaba trabajando y el martes estaba trabajando y toda la semana estaba trabajando y estoy en nuevos proyectos y empiezo un trabajo nuevo dentro de 4 días. Entonces es 100% real que la vida sigue, pero el duelo está ahí y uno se olvida del duelo y en cualquier momento te vuelve a pegar. O sea, como que yo puedo estar sentada comiendo y me acuerdo de algo y, uy, pues, se me baja todo, me empieza a doler el pecho, tengo ganas de llorar, me toca como encerrarme 5 minuticos, hacer acopio de todas mis fuerzas y decir como, bueno, hay que seguir y ya. ¿Y cómo le explicaste a Samuel lo que pasó? Pensamos nosotros, al igual que nosotras veníamos haciendo un proceso. O sea, y él desde el principio supo que era lo que tenía el abuelo, que el abuelo estaba enfermo, que el abuelo se iba a ir y demás. Y él entró justo antes de que el abuelo se fuera, le cogió la mano, le dijo que lo quería mucho. Y ha sido un proceso muy bonito porque él estaba muy tranquilo, es un niño súper fuerte. Él fue el que me dio fuerzas a mí durante todo las exequias, Diego y él. Samuel me cogía de la mano, claro, nosotras. Lo que pasa es que no son unas exequias normales, son unas exequias de militar. Sí, lo vi. Sí. Entonces, para mí la parte más difícil eran los honores. Los honores son una calle donde se le presta honores y le tocan, la banda le toca la cosa esa de cuando se muere y un soldado grita honores al coronel, bla, bla. Yo dije que eso iba a ser lo más difícil para mí y no me tocó vivirlo una, sino 2 veces. Pero la primera vez ayer estábamos con una amiga de mi mamá y ella decía que yo estaba más recta que todos los militares, yo estaba parada y yo estaba en unos tacones enormes, pero a mí me estaban temblando las rodillas, o sea, yo sentí que yo me iba a caer, yo sentí que yo no iba a poder y Samu me cogió de la mano y me agarró súper fuerte, como puta, acá estoy. Y esa fue la única razón por la cual yo pude caminar esa calle de honor, porque es que a mi papá lo van sacando los amigos, los compañeros de curso, y nosotras vamos, mi mamá, Samuel y yo detrás. Y todo el mundo grabando y escuchando los honores y repartiendo, o sea, no, es un momento súper surreal. Yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y tenía gafas, entonces nadie me veía. Claramente Claro. Pero yo por dentro sentía, yo no voy a poder, yo no voy a lograr caminar este pedacito sin caerme y derrumbarme en el piso. Pero fue Samu. ¿Qué? ¿Vas a buscar terapia? Sí. ¿Vas a ir a una psicóloga? A ver, yo creo que la labor que hice durante todo el proceso, y acá viene algo súper importante, ahí sí creo que la labor que hice durante todo el proceso de enfermedad de mi papá con psicólogo y todo lo demás, me preparó con las herramientas suficientes para poder afrontar este momento sin la necesidad de volver a terapia. Pero tengo claro que en el momento en que yo siento que me desbordo, necesito buscarla. Lo que pasa es que no va a pasar. Si te soy muy honesta, no va a pasar. Tengo momentos de tristeza, tengo momentos de dolor, tengo momentos donde todavía no me cabe en la cabeza el hecho de que mi papá ya no está. Me pasa que le están haciendo el novenario a mi papá, porque son súper católicos, le están haciendo el novenario y las cenizas de mi papá todavía están en la casa porque él nos pidió claramente que lo cremáramos y que la mitad de sus cenizas lo lleváramos al Nevado del Ruiz y la otra mitad a Providencia. Entonces estamos en el proceso de arreglar esos viajes.
Entonces las cenizas están en la casa y yo entro a la casa de mi mamá, porque ya no es la casa de mis papás y eso también es muy difícil acostumbrarse. Entonces ya no es la casa de mis papás, es la casa de mi mamá, ya no es el carro de mis papás, de los abuelos, sino de la abuela. Entonces cambiar todo eso es súper, súper complicado. Pero yo entro y paso por la biblioteca y lo saludo. Y es, hola papi, ¿cómo estás? Y me siento y le hablo y también ha sido una manera de sentir que todavía estoy conectada con él. Entonces, cuando pasó cuando me dijeron que ya empezaba a trabajar en la nueva empresa, yo fui y le dije, papi, imagínate que voy a empezar a trabajar. Empiezo el miércoles, es una nueva empresa, me van a pagar tanto, voy a hacer eso, estoy súper emocionada, pero también tengo mucho miedo. Simplemente le llego y le digo, papi, te quiero mucho. O me despido sin realmente darme cuenta que me estoy despidiendo de una idea, pero no me estoy despidiendo de él. Entonces paso sin siquiera pensarlo y le digo, chao, papá, y después me devuelvo y soy como, chao. Sí, claro. Entonces, no he sentido que lo necesito, pero tengo claro que en el momento en que siento que no sé si lo vaya a sentir o no, pero si siento que de verdad me está desbordando, es lo primero que tengo que hacer. O sea, Y Samuel, sí, me acaba de despertar. Entonces, no sé, puta, los duelos son muy difíciles. Eh, yo lo comparo al duelo de cuando uno termina con alguien, porque es eso, es dejar de ver y dejar de sentir que tienes cerca a una persona. Obviamente en dos niveles completamente distintos, pero si tú me pusieras a compararlo, es como, pues puta, terminaste con el amor de tu vida, definitivamente, o sea, no hay poder humano en que los vuelva a hacer y tú tienes que aprender a vivir sin esa persona. yo pienso que de una manera muy romántica puede compararse, pero por ejemplo, yo siempre, creo que a todos mis novios les he dicho eso. Yo siempre, cuando estoy brava, digo, a mí ya se me murió mi abuela, porque mi abuela fue la mujer que me cuidó a mí mientras mi mamá trabajaba. Yo le digo, siempre le mato y todavía le digo, mi abuela ya se me murió, ya lo demás, o sea, te puedes ir, me voy a llorar, pero a mí ya se me murió. Hay una enfermedad de, por ejemplo, esa que los amputan y ellos Sí. siguen viendo que su pierna está ahí. Eso Ujú. pasa mucho en los duelos. Total. Ya tu papá no está, pero tú sigues sintiendo que está ahí. Y hay señales, imagínate que mi mamá tiene un Hawaco, que es un reloj muy, 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 muy bonito que se lo regalaron hace años. El reloj se paró en el momento en que mi papá se murió. No. Marica, súper loco, en la hora exacta, o sea, en punto, se paró por obra y gracia del Espíritu Santo, pues. Sí, sí, sí. Eh, y en estos días mi mamá me contaba, y yo creo mucho en las energías. La enfermera cuando mi papá se fue nos dijo, abran todas las ventanas porque él está recorriendo el espacio y necesita tener. Entonces yo abrí todas las ventanas y demás. Y cuando yo volví a entrar al cuarto, yo lo sentí. Yo sentí que él estaba ahí y yo, papi, te puedes ir tranquilo, ve y descansa, reúnete con tus papás, reúnete con tus amigos, nosotras vamos a estar bien. Y cuando empezaron a hacer las novenas, mi mamá estaba rezando y los pajaritos le respondían. Y mi mamá dijo, ese es tu papá. Y los pajaritos, todas las novenas, cuando empiezan a rezar, los pajaritos empiezan a responder en la novena. Es absurdo, güey, es absurdo. O sea, es una locura. O sea, son cosas que uno con la razón no puede racionalizar. Es como no tiene sentido, pero están pasando. Entonces es como mi papá nos está haciendo saber que todavía está con nosotros, pues que nos está vigilando, que está presente. Y eso también es muy bonito, poder tener la mente lo suficientemente abierta para conectar con ese tipo de cosas y entender o querer entender
que me está mandando señales y que me está diciendo que todo está bien. Antes de que él se muriera, que él estaba muy dormido, pues estaba sedado, empezaron a pasar un montón de cosas que nosotros dijimos, ya es tiempo. Me salió el trabajo nuevo, vendimos un apartamento que teníamos, o sea, muchas cosas que nosotros decíamos como, puta, mi papá no se está preparando porque ya se va a ir. Entonces también es afrontar el duelo y permitirte, yo soy una persona muy racional, pero también permitirme afrontar el duelo no desde la racionalidad, sino desde el amor y desde lo espiritual, a pesar de que yo no soy religiosa, y desde las señales y entender que la persona trasciende, pero se queda en uno. Entonces, eso también hace un papel muy importante, porque yo no me imagino si yo lo racionalizara tanto como estoy acostumbrada a racionalizar el 90% de cosas en mi vida, si realmente sería capaz de vivir mi duelo tranquila. Entonces, también darse la oportunidad de sentir, pero no paralizarse. Y ya. Tú sabes que eres muy fuerte. Yo le agradezco de verdad a todas las personas como a ti, te lo escribí y te lo he escrito mucho, como gracias por hacerme sentir que estoy muy acompañada. También tengo mucho dolor. Mira a mi mamá y a Mati y les dije, yo quiero coger un avión ya y ir a abrazar conmigo. No podía, pero yo me morí por ir a abrazarte. Entonces, y muchas personas, de verdad, o sea, como que Andrea se vino en ese instante, Lauris, pucha, yo a Laura le mandé el discurso que yo tenía que decir para que me lo corrigieran, porque yo no sabía si estaba bien o no. Hubo gente que se apareció en el funeral que yo nunca en la vida pensé que se fuera a aparecer, o sea, como que jamás en la vida yo pensé que se llama Jorge, es un amigo, se fuera a aparecer allá, como que cero. Pero también tengo mucho dolor porque hubo personas que yo pensé que tenían y que esperaba que estuvieran allá y no estuvieran. Y yo le decía a Marta, mi suegra, y a Diego, les decía como, yo no puedo creer que después de todo lo que hicieron mis papás, esa persona no esté aquí. Entonces también es un momento de darse uno cuenta quiénes realmente están para apoyarte y quiénes no lo están. Y eso duele mucho también, o sea, no solo le estoy haciendo el duelo a mi papá, sino le estoy haciendo el duelo a esa persona que yo pensé que iba a estar en los peores momentos, aún en los momentos más difíciles, y estoy hablando de una persona en concreto. O sea, como que hay muchas otras personas a las cuales les puedo entender que no estén, pero a esa persona no se lo entiendo, no se lo perdono y no se lo voy a respetar nunca. Como que, pues puta, tú tenías que estar ahí. Y yo estaba brava y Diego me decía, es que tú tienes que aprender a no esperar nada de nadie. Y yo, sí, eso lo sé, racionalmente lo entiendo, pero la emoción me puede porque ellos fueron mis papás, fueron como sus papás. Okay. Sí, mi amor. Entonces también es ese proceso de como, oh, pucha, gracias a las personas, hubo personas, lo que te digo, hubo personas que yo ni siquiera conocía, que me escribieron y me dejaron saber que estaban ahí. Yo era como, marica, qué bonito. Pero hubo personas que a mi papá y mi mamá les abrieron la puerta de su casa y las trataron como hijas, que no estuvieron presentes. Y eso es una cosa absurda. Entonces también siento que para mí fue un llamado súper grande para entender que uno tiene que ser muy agradecido en esta vida, que uno tiene que estar presente en los momentos, que no importa lo que haya pasado entre las personas, uno tiene que estar. Y no es estar físicamente, es hacerse sentir, es decir, como, ¿qué necesitas? ¿Con qué te ayudo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Es ese sentirse acompañado lo que más le ayuda a uno, porque el duelo es muy difícil cuando uno, lo que tú decías, cuando pasa todo y uno ya entra en ese estado de soledad y decir, y por eso es que le tengo tanto miedo a un duelo de pareja, porque literalmente, o sea, ya no tienes a la persona con la que duermes al lado. Total.
Entonces es ese sentirse solo lo que mata la cabeza. Y por eso, por ejemplo, a mi suegra le agradezco esta vida y la otra que se quedó esta semana con nosotros, porque me obligó a salir, a hacer cosas distintas. Vamos a comprar, vamos a almorzar, a sentarnos a hablar, salimos a tomarnos una cerveza, o sea, cosas tan sencillas como sacarnos de la casa, para mí fueron básicas para poder afrontar esta primera semana, que es la más difícil. Entonces, Pero un duelo es lo más difícil viene después. Te voy a decir, no es que yo te quiera ver desbordada llorando, cero. O sea, me encanta verte tranquila, pero yo que ya lo viví con mi abuela, sé que el dolor empieza más tarde. Empieza más tarde cuando ya no están todas las personas que están. eh, y empiezas a vivir tu vida como si, como, bueno, sí, hay que seguir la vida y tú sigues. Y a un punto cuando ya llevas varios días o varios meses siguiendo tu vida, dices, wait, ya no está. Y yo seguí. yo tengo una amiga que a ella se le murió la mamá hace 3 años. Y fue un proceso muy duro porque la mamá, pues, es la mamá, pues, o sea, increíble. Y tuvimos una reunión en estos días, sí, o sea, como marica. Y tuvimos, no sé, mi amor, busca. No, tú hoy no tienes nada de electrónico. Si es electrónico, estoy ocupada, busca. Entonces, yo tengo una amiga que se le murió la mamá hace 3 años, tuvimos una reunión esta semana de trabajo, pero primero obviamente fue como, ¿cómo estás? Yo, no, marica, estoy bien, bla, bla, bueno, todo el tema. Y ella me decía, los primeros son los más difíciles. El primer cumpleaños, la primera Navidad, el primer año nuevo, el primer día del padre. Todos esos van a ser muy difíciles. A medida que vaya pasando el tiempo, los segundos van a ser más fáciles, los terceros también, y te vas a ir acostumbrando, pero el duelo es algo que tú cargas el resto de tu vida. Y pueden pasar 10 años y en 10 años por cualquier cosa de la vida te vas a acordar de él y vas a llorar y lo vas a sentir y te va a doler y no te va a dejar de doler nunca jamás. O sea, una vez tú empiezas un duelo, tú no lo terminas. El duelo te acompaña el resto de la vida. Entonces, también es cuestión tuya cómo afrontes esa información. Y es qué tan en paz estás con el hecho de que vas a vivir el duelo y en duelo el resto de tu vida. Y eso me parece muy poético, me parece muy bonito también, porque cuando tú lo entiendes así, también te das permiso de, pues puta, si hay un día en que me siento mal y ya, porque es que yo no tengo nada que superar. Sí. Y eso a mí me ha ayudado muchísimo esta semana, entender que yo no tengo que superar nada, me ha ayudado muchísimo a estar mucho más tranquila y a pensar en él con nostalgia, pero no con dolor. Y también a pensar como, puta, me estás mirando y quiero que veas que sí estamos bien. Que para mí eso es algo súper importante, o sea, como que quiero que él, en donde sea que esté, sienta la certeza y la tranquilidad de que yo estoy bien y de que Samu está bien y de que mi mamá está bien. Y el duelo lo voy a ir afrontando día a día. Una hora me dan ganas de llorar, lloro. Quiero trabajar, trabajo. Pero soy consciente y me gusta ser consciente de que estoy en duelo y de que mi duelo no se va a terminar. Simplemente ahora es una parte más de mí y qué bonito porque eso me hace sentir que estoy conectada a él, o sea, que se volvió una parte más de mí. Gracias por eso. Es muy bonito. Yo, y te lo he dicho muchas veces, gracias a ti por hacerte sentir tan cerca a pesar de que estás tan lejos. Ay, yo no. Bueno, hicimos terapia. Uf, demasiado. Siento que lo tenía que sacar. Me encanta. No, sí. Y nada, eso Es una segunda temporada de es todo por terapia. hoy. La segunda temporada empezó chévere.
Me gusta. Opciones. Recuerden seguirnos. Lo pueden ver en Spotify, en Apple, en YouTube. Vamos, esta temporada a estar llena de cosas, llena de invitados, llena de temas increíbles. Solo que queríamos empezar este como un homenaje también. Sí. Entonces, nada, nos vemos en una próxima edición. Muy bien.